Velasco. Bueno, los fideicomisos no se tocan, ¿no? Esa es la línea discursiva que hay en la derecha. Bueno, Reforma incluso habla de un golpe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diciendo, sin comilonas no hay justicia, ¿no? O sea, exacto. Tenemos ahí la portada del Reforma, que por cierto todas las portadas fueron revisadas el día de hoy a propósito de lo que fue la recuperación en el quién es quién de las mentiras, de lo que han sido semanas de una tras otra y ahora no paran. O sea, tenemos incluso aquí la dedicatoria que le dieron el día de hoy al tema en muchas columnas de opinión. A esta reforma, dan lo que decíamos. golpe a corte, acusan ilegalidad. Y me encanta porque además justifica que está, digamos, lo que adelantan los diputados de que van, de oposición, por supuesto, de que van a presentar una acción de inconstitucionalidad, tiene que ver con que hay fallas en el procedimiento, entre otras cosas, y de que se está cosificando el tema de los derechos de los trabajadores. Yo no sé cómo van a justificar esto, o sea... Va a ser una maroma de altísimo grado, Sí, ¿no? Una sí. maroma ahí legislativa. Bueno, lo dicho López Obrador, son bastante hábiles, ¿no? Abogados leguleyos, que, bueno, pues van a tratar de encontrar la cuadratura del círculo para decir esto fue algo arbitrario, se están atacando los derechos de la base trabajadora, que es el discurso que ya están utilizando, aunque no tenga sustento, pues no le hace, no importa, porque además ya se percibe esta alianza que hay, ¿no? Incluso Santiago Krill es el diputado panista que era el presidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, el presidente de este órgano legislativo, el que ya estaría cabildeando. Por eso Norma Piña, la presidenta de la Corte, dijo que silencio no significaba inacción. O sea, es la mano que mece la cuna. Seguramente llevó reuniones, no se preocupen, le vamos a dar curso por aquí, ¿no? Sí, acciones políticas, y para eso también toda esta pantomima que hemos estado viendo en los últimos días con manifestaciones. O sea, que lo que intentan es construir todo un relato de que se están afectando los derechos de 55,000 trabajadores, cuando de lo que se trata es de quitar privilegios a una cúpula, una burocracia dorada de la Suprema Corte, como ocurría en todos lados. Oye, Y se ha ido quitando, nada más que hay reductos todavía en donde, híjole, se agarran, pero hasta con los dientes. Oye, pero si se van a ir por el tema de los derechos laborales, que puede ser una hipótesis, imagínate cómo es posible que antes desaparecieron luz y fuerza del centro, dejaron en la calle a no sé cuántos trabajadores y ahí sí nadie dijo nada de los conservadores, ¿verdad? No, y además, Margarita Zavala ayer decía, pero los liquidamos a todos. No, es... Bueno. Verdaderamente. Bueno, vamos a ver cómo se construye este relato, a partir de qué mentiras y cómo se pueden desmentir estas mismas. Hay datos muy concretos, como dice frecuentemente el presidente, hechos, no palabras, Hechos, vamos no a ver, datos, no palabras, no era. Vamos a ver. Lo que diga mi dedito, dice también el presidente, tiene otras frases. El quién es quién de las mentiras del día de hoy, miércoles 18 de octubre, se centró en las mentiras que giran en torno a los fideicomisos del Poder Judicial. Ana Elizabeth García Vilchis expuso varios de los bulos que han surgido en los medios convencionales de comunicación por la desaparición de esos fideicomisos millonarios. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron 2.198 notas sobre el tema del Poder Judicial y sus 13 fideicomisos millonarios, y que en su mayoría hablan de una supuesta venganza contra el Poder Judicial. Por otro lado, se insiste en que los trabajadores de base del Poder Judicial también se verán afectados, cosa que es falsa. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto de ley aprobado año con año. Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan 17 veces más que el personal operativo. No se menciona, además, que hay un fideicomiso de 600 millones para la remodelación y mantenimiento de las casas de magistrados y jueces. Hay también una partida presupuestal para alimentar a los 1.767 funcionarios públicos que integran la burocracia dorada del Poder Judicial. Esa partida es de 386 millones de pesos.
Una simple división aritmética nos dice que por cada uno de estos servidores públicos superiores, el pueblo de México paga 208,000 pesos al año en alimentos y por si fuera poco, se presupuestan año con año 4 millones de pesos para su alimentación. Hay 3 fideicomisos para las pensiones de magistrados y mandos medios, que en total superan más de 8,000 millones de pesos. Estas pensiones son solo una de las prestaciones y privilegios que tienen estos servidores públicos superiores. Tienen el aguinaldo del sueldo base, aguinaldo de la compensación garantizada, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, y todos estos conceptos tienen presupuestos millonarios. Se ha insistido también en que se pretende ahogar al Poder Judicial, recortando su presupuesto. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda envió al Congreso la propuesta de presupuesto tal como la solicitó la ministra presidenta Norma Piña, es decir, 84,000 millones de pesos para 2024. Lo cierto es que el Poder Judicial de México es más caro que el de España, Colombia, Perú o Argentina. Y los ministros ganan más en México que en Estados Unidos, España, Italia o Canadá. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21,500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente 4 veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Esto es lo que no se dice en el debate sobre el Poder Judicial. Mañanera 360. Y las plumas conservadoras unidas en un solo lamento, ¿no? No se tocan los fideicomisos. Nada más con ver los títulos de algunas columnas, Sergio Sarmiento dice concentrar el poder. Él escribe en Reforma y, entre otras cosas, señala que el Poder Judicial ha mantenido hasta ahora su autonomía y ha mantenido una alianza también, ¿no? Dice, entre otras cosas, ha mantenido una alianza con el expresidente Arturo Saldívar, por lo menos 2 de los nuevos ministros. Bueno, está hablando un poco de cómo está allá adentro el orden de las cosas, pero de cualquier manera dice que esto significa un ataque al Poder Judicial. Pero lo mismo, y una otras pérdida de plumas, su ¿no? autonomía, ¿no? Sí, tenemos a Joaquín López Dóriga, también López Obrador contra la Corte. Y nada más, a ver, un dato, dice, por ejemplo, que se van contra el presupuesto, que se va a disminuir el presupuesto, además de afectar a 60,000 trabajadores, que ya le aumentó la cifra de trabajadores también que son. Pero además dice lo de la reducción del presupuesto cuando parte de lo que estábamos viendo es el presupuesto aumenta en un 4%. Y todo lo contemplado con relación a los salarios de los trabajadores, pues está en ese presupuesto. Pero bueno, eso no importa porque aquí nos da para mentir muchísimo. Marín, lo mismo. Carlos Marín, en Milenio, dice que son patrañas para alzarse con el botín y también indica que todos los 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quienes la insidia cuatrotera denuestra como privilegiados, tienen beneficios en al menos uno de los 6 fideicomisos relacionados con personas. Esto quiere decir que, de acuerdo a su visión, quitar fideicomisos sí afecta a los derechos laborales. Pero bueno, pareciera que se están copiando el examen, ¿no? Es una línea discursiva que está muy clara, porque también hay que decir, el Poder Judicial se está convirtiendo o pretende ser el supremo poder conservador, ¿no? Lo que va avanzando la 4T, lo que están haciendo los adversarios, los opositores, es ir a quejarse al Poder Judicial, y muchas cosas sí las han detenido, o cuando menos las han ido alentando, ¿no? Ahí está los amparos para el aeropuerto Felipe Ángeles, los amparos para intentar frenar el Tren Maya, y bueno, pues ha sido un aliado permanente este Poder Judicial. Así es, Esas desde causas. eso hasta la liberación de criminales, ¿no? Y descongelamiento de cuentas y etcétera. Entonces, en función de esto, bueno, hay varias respuestas del presidente el día de hoy sobre las manifestaciones, que cuando habla de las manifestaciones habla pues un poco de lo que ocurrió ayer y antier en la calle, pero también de esto que estamos viendo, las columnas de opinión, todo el nado sincronizado de la prensa, muy alineadito para defender estos intereses y defender estos privilegios. Entonces, sobre las manifestaciones, el presidente dice, están en toda libertad, qué bueno que se esté haciendo, pero yéndonos al fondo del asunto, pues es una vergüenza, porque lo que se está defendiendo son privilegios. Decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando
que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto. Todos. Que ese presupuesto que es de todos, porque hasta la gente más humilde paga impuestos, pero además el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación, por ejemplo, el petróleo. ¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16,000 pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir 700,000 pesos. ¿Cuántas veces más? 43 veces más. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Los trabajadores de base están siendo utilizados como escudos, incluso generaron caos otra vez aquí en la Ciudad de México y no hemos visto a ministros, a jueces federales estar marchando, sino a los de abajo. Entonces, en el mundo al revés, los de abajo están marchando para proteger los derechos de los de arriba. Sí, no. Ya lo explicó el presidente una y otra vez, y los propios legisladores de Morena, no se afecta a la base trabajadora. Incluso López Obrador los ha retado a que observen lo que sucede en el Poder Ejecutivo, en donde a los mandos medios y para abajo les ha ido mejor al haber recortado los privilegios de los de arriba, ¿no? Pero bueno, pues andan en esas campañas de desinformación e insiste esto, el presidente, que es un punto clave y neurálgico en el debate. No hay afectación para la mayoría de los trabajadores. Sí. Y pone un ejemplo que vale la pena recuperarlo porque de repente le preguntan si es posible ver a detalle qué componen los fideicomisos. Y el presidente dice, bueno, vamos a poner un ejemplo de lo que son estas prestaciones exacerbadas que tienen los altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Este es un tema que ya lo habíamos abordado aquí a propósito de las liquidaciones millonarias con las que se fueron los consejeros del INE, ¿no? Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, incluso el secretario, también en ese momento lo analizamos, que es el tema del seguro de separación individualizada, un seguro que una parte la ponen el funcionario, pero luego otra parte la pone el Estado. ¿Con qué? Pues con dinero público, con dinero de todos, que es un poco lo que defiende el presidente. Vamos a ver el detalle de cómo está esto ahí en el Poder Judicial para que un poco nos demos la idea de una partecita de lo que aquí se está jugando. Este seguro especial, en la separación individualizada, nosotros lo quitamos, no existe. 2.526. Nada más para tener una idea, para los que nos están viendo, el gasto en la Presidencia de la República, 4 veces menos que esto. El que gana 300,000 pesos mensuales, deja de ahorro, puede dejar 30,000. Y de este fondo se le aportan otros 30,000. Quiere decir que ya ahorró 60,000 al mes, al año como 800,000 al año. Cuando se va a otro cargo o renuncia, aparte de la jubilación, se lleva todo ese ahorro. ¿Sí se entiende? Se pueden llevar 3, 4, 5, 10 millones. Entonces, el pueblo
le tiene que entregar cada año, aparte de sus jubilaciones, 2.526 millones de pesos. Esto es año con año, en general, para los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿no les parece un exceso? Y también lo que el presidente ha explicado es, si tú quieres ser millonario, salte de la caja burocrática. Vete a la Tienes iniciativa derecho privada. de no Sí, querer todo ser bien. servidor del pueblo, ¿no? Pero entonces no llegues ahí pensando en que te vas a enriquecer y vas a abusar, porque además no solo succionan del erario, sino muchas veces están sometidos a estos esquemas de corrupción en las cuales les dan cañonazos de dinero, ¿no? A varios jueces que hasta ahora, por cierto, el Consejo de la Judicatura pues deja pasar todas, ¿no? Y a propósito de esto que ya se ve venir, que está cantadísimo, que van a buscar los de la oposición, porque ya lo dijeron, incluso los diputados del PAN y otros partidos como de Movimiento Ciudadano, que van a buscar, después de terminado este proceso, ir a la Corte para que derribe lo que es la eliminación de los fideicomisos. Pues lo que plantea el presidente es, a ver, que los propios constitucionalistas nos digan, nos expliquen si esto pues tiene cabida en un régimen democrático, republicano, en donde debe haber un balance de poderes y cómo es posible que se pueda autocalificar un poder, ¿no? O sea, en dónde está esto de los pesos y contrapesos que se han planteado desde mucho tiempo atrás. Entonces, lo que está claro también es que estas barras de abogados pues han funcionado como una especie de brazo externo del Poder Judicial. La barra mexicana de abogados ya emitió un comunicado diciendo que esto es un agravio a los ministros de la Corte y a los jueces en general. Entonces están de la mano, ¿no? Se Estos protegen, grupos. claro, se protegen, se justifican. Y eso es lo que es esperable. De todas maneras, el presidente dice, a ver, yo quiero ver cómo van a justificar esto que van a hacer a continuación. La solicitud de inconstitucionalidad y que finalmente sea el propio Poder Judicial el que decida esto. Vamos a escuchar. Hago un llamamiento a todos los abogados para que analicen si no se va a romper el orden constitucional con lo que van a hacer, porque un poder independiente, igual que el poder judicial, el poder legislativo, que tiene la función de aprobar la ley de ingresos, resulta que va a ser nulificado, porque seguramente van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declarar inconstitucional. ¿Y quién va a declarar inconstitucional lo que ayer se votó? ¿Están ellos dispuestos a no respetarlo? Y por eso convoco, llamo a los abogados, a los constitucionalistas. Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, la opinión de los de la barra de abogados, de los colegios de abogados. No ahora, cuando se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución. Pero este es un asunto de una élite. ¿Qué autonomía puede haber? Hay autonomía y son independientes, pero del pueblo. Y uno de los diputados que fijó ayer postura en medio de este debate fue Pablo Amílcar Sandoval, quien es integrante de diversas comisiones, la de Hacienda, la de Gobernación, estas que también de alguna manera pues han deliberado en torno a los fideicomisos y lo que tiene que ver con esta decisión del Poder Legislativo. Diputado, te saludamos, Azul Alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás? Gracias por la confianza. Buenos días.
Armando Azul, mucho gusto en estar en este programa y participar en este debate. La verdad es que es algo ofensivo lo que estaba pasando hasta hace poco, lo que sigue pasando, pues falta que pase por el Senado en el proceso legislativo. Sí, Hemos sido muy cuidadosos en la Cámara de Diputados en el proceso legislativo precisamente para que no haya pretextos de este tipo en el Poder Judicial. Hay una paradoja que se va a dar, que esta cuestión que se plantea de que no se puede ser juez y parte, pues ellos quieren ser juez y parte efectivamente, es decir, no pueden juzgar algo que les atañe directamente a ellos. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, algunos de los jueces que son beneficiarios de estos fideicomisos, no tienen, digamos, calidad moral, pero tampoco hay limitaciones legales por las que no pueden participar en estos debates. Entonces, bueno, veremos cómo sí. se desarrolla en la Corte proceso, este debate, pero bueno, aquí hay una cosa muy clara, sí hay privilegios y obviamente no se afecta a los trabajadores. Esto es, hay que decirlo con mucha claridad, porque este es falso debate, digamos, están jalándonos a una discusión falsa, porque estos fideicomisos tienen beneficiarios, y yo lo decía en tribuna ayer, tenemos fideicomisos que tienen 25 beneficiarios. No son los 55,000 trabajadores de la Suprema Corte. Otro fideicomiso tiene 184 personas beneficiarias y esto evidentemente, pues no son trabajadores de base. Son los grandes burócratas, la burocracia dorada de la Corte, los magistrados, los ministros de la Corte, los que son beneficiarios de estos fideicomisos. Diputado, y Y por cierto, a ver, déjanos irnos un paso atrás. A propósito de los fideicomisos, la falta de transparencia, ¿qué pasa ahí dentro de esos fideicomisos y qué tendría que suceder a partir de agotado el proceso legislativo? Ya que el Senado pueda aprobar esto que ustedes mismos ya definieron, ¿qué tendría que pasar? El dinero, los 15,000 millones de pesos, el Poder Judicial, ¿quién es el responsable de integrarlos a la tesorería? ¿Qué proceso tendría que darse? mira, la cuestión es que es justo eso, no hay transparencia, no sabemos qué pasa con esos recursos públicos. Hemos leído las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación y lo que dicen ellos es que estos fideicomisos sí podrían recibir aportaciones, por ejemplo, de los beneficiarios, de algún magistrado, de algún ministro de la Corte, etcétera. Pero también lo que dice es que no, ninguno ha recibido aportaciones individuales de ningún trabajador, obviamente tampoco de los ministros ni de los magistrados. Solamente uno de mantenimiento de casas, ese sí está recibiendo algunos descuentos vía nómina. Todos los demás son recursos públicos que son de la federación. Este es un mecanismo que se usaba mucho con los fideicomisos. Se forzaban economías y en lugar de devolver ese dinero a la tesorería de la federación, como indica la ley, pues lo metían a un fideicomiso. Los fideicomisos por ley son secretos, no hay información pública respecto a ellos, y se perdía ese dinero de la acción pública. Esto se eliminó del Poder Ejecutivo por mandato del Congreso, y ahora, la Suprema Corte no quiso hacerlo, el Poder Judicial no lo hizo, y mantiene estos fideicomisos que ahora el legislativo, es decir, la representación del pueblo, está mandando que se eliminen. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un procedimiento para extinguir estos fideicomisos, por supuesto que se pueden extinguir, y lo que dicen es que regresará a la tesorería del poder de donde se extingue el fideicomiso, pero nosotros estamos poniendo un transitorio en este decreto que indica que estos serán aprovechamientos y esos aprovechamientos tendrán que regresar a la tesorería de la federación para disponer de ellos. Entonces, esto será inmediatamente que se apruebe por el Senado y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tendrá que hacerse ese mecanismo en la Corte por mandato de ley y también, obviamente, reintegrarse los recursos a la tesorería de la Federación. Nosotros insistimos, no se sabe qué es lo que tienen estos fideicomisos. Debería bastar una solicitud de información para saber cuántos son los beneficiarios, qué es lo que están pagando con esos fideicomisos.
Pero bueno, ellos aducen que, pues como es un fideicomiso, ahí se crecía y entonces no se puede saber nada de ellos. Es opaco y Dip- no estamos en contra ni de los trabajadores, es más, ni siquiera de los retiros que deberían tener los jueces y magistrados, pero sí estamos en contra de los privilegios, eso es muy claro. Diputado Pablo Amílcar, hace un momento comentó que se cuidó mucho todo el procedimiento, un recurso que en otros momentos ha utilizado la oposición para mandar una solicitud de inconstitucionalidad. Se cuidó el procedimiento, además también mencionó que hay pues implicaciones legales o límites legales a que sea la propia Corte la que, el Poder Judicial la que decida sobre este tema. Dice el presidente que hay una ruptura del orden constitucional. ¿Qué están esperando que va a ser la justificación jurídica como para poder dar sustento a estas acciones que ya se anticipan y ustedes también que están anticipando responder frente a esto? Mira, ellos lo que ponen por delante es la opacidad. Como nadie sabe qué es lo que tienen los fideicomisos, ni cuánto utilizan, ni cómo lo gastan, por ejemplo, estos fideicomisos dan rendimientos. ¿Qué hacen con esos rendimientos? Millonarios rendimientos. Entonces ahora lo que queremos saber es cómo se utilizan, ¿no? Que sea público, transparente. No estamos en contra de que utilicen sus recursos, pero que los utilicen bien y de frente a la nación. No estamos en contra de que existan los fideicomisos privados. Es una herramienta financiera, nada más que con recursos públicos no se pueden constituir fideicomisos. Te decía, cuidamos mucho todo el proceso legislativo porque la Corte, ustedes lo saben, nos ha tirado leyes legítimamente votadas, legítimamente procesadas, porque dicen, por ejemplo, que no cumplieron un número de horas en el debate, por ejemplo, que le faltó unos minutos para tener el tiempo que se debía llevar. Esto ha pasado muchas veces en el legislativo, sobre todo cuando ellos eran mayoría, es decir, cuando la derecha era mayoría, y nunca la Corte oficiosamente lo hizo. Ahora la Corte está actuando, nosotros afirmamos de manera tendenciosa, al haber tumbado leyes que el Congreso emitió en digamos, un choque de poderes. Pero bueno, esa es otra cosa. Y adujo la Corte errores o fallas en el proceso legislativo. Nosotros decimos, bueno, cuidamos ese proceso legislativo, le damos las horas que dice la Corte, incluso ha llegado a poner criterios de cuántos minutos se debe discutir de acuerdo a los criterios que ellos emiten, pues, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ok, vamos a discutirlo, dimos muchos días. Ahora ellos decían que estaba mal el turno a la Comisión de Presupuesto. Les quiero decir que pasaron cerca de un mes y nunca se pidió la corrección de turno. Lo puede hacer cualquier diputado desde su curul pidiéndole a la presidencia de la mesa directiva que corrija el turno de la iniciativa. Nunca lo hicieron. Eso lo sacaron de la manga ahora para querer encontrar alguna falla en el proceso legislativo. No hay tal. Nunca lo plantearon en el pleno, nunca lo plantearon en la comisión hasta el día de la dictaminación. Entonces, bueno, nosotros decimos, son algunos beneficiarios de los fideicomisos. Ahora ellos quieren involucrar a la base trabajadora seguramente para plantear amparos y evitar que se regresen los recursos. A mí me parece que sería algo totalmente deshonroso para el Poder Judicial y obviamente me parecería una pifia, un ridículo, que trataran de alargar este proceso y empezar a sacar dinero de los fideicomisos, en fin. Pero obviamente tenemos aquí un conflicto, digamos, en la Corte, porque ellos están tratando de no responder a esta legítima determinación del Poder Legislativo. Entonces, son recursos públicos, insisto, y sí tiene potestad el Poder Legislativo sobre esos fideicomisos. Ahora, en ese sentido, todos los caminos llevan al plan C, porque está cantado que el Poder Judicial le va a meter freno de mano a esto, pero también se va a fortalecer el discurso del presidente, que ha llamado a que haya una votación masiva y que a partir del siguiente año, en la próxima legislatura, se pueda llegar a modificaciones constitucionales y la primera reforma, o una de las primeras, sería al Poder Judicial. Así es, ahora tenemos que poner muy alta la vara en, digamos, la renovación del Poder Judicial. Aquí hay un problema, hay un delito que se llama prevaricato. No pueden intervenir los propios ministros y jueces en la determinación en donde les beneficia a ellos
esa sentencia que emitirían. Entonces, nosotros decimos, hay un conflicto en la Suprema Corte. Creo que ellos tienen perdido este debate, digamos, por eso el nado sincronizado y todas estas opiniones, ¿no?, que van a estar lanzando estos semanas, tratando de presionar al Senado para que no se apruebe. Pero nosotros planteamos, no solamente es una cuestión de dineros, es una cuestión de justicia, es una cuestión de estar en contra de estos privilegios, es una cuestión de transparencia, creo que de los más altos valores de la democracia. Y entonces hay un mandato constitucional en el que debemos de defender la Constitución, las leyes, y sobre todo la Corte debería estar de ese lado. Entonces ahora nos proponemos que se respete esta determinación de que los dineros públicos sean respetados para beneficio de las mayorías, no para los privilegios de unos cuantos. Bueno, y también próximamente pues ya la gente decidirá de qué manera se profundiza en una reforma que sí, que tiene que existir. Diputado Pablo Amílcar Sandoval, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Le deseamos muy buen día. Gracias. Jorge Armando, muchísimas gracias.